Está con nosotros en nuestros estudios en Washington Antonio de la Cruz, él es director de Inter-American Trends y nos acompaña porque estas medidas de tipo económico siempre hay que aterrizarlas para que la gente las entienda. Señor de la Cruz, bienvenido, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Yo comenzaría preguntando, ¿cuál es la diferencia entre las sanciones de ahora y las anteriores que han sido anunciadas por el gobierno estadounidense? La gran diferencia, Idania, que hay que irla viendo, que es un proceso en continuo, no es un proceso que se aplica y se queda, sino tenemos que verla que es un paso más. ¿Qué hace la administración del presidente Trump? Aísla a nueva emisión de deuda por parte del gobierno de Nicolás Maduro y de PDVSA. ¿Qué quiere decir eso? Venezuela, para poder funcionar, ha venido emitiendo deuda en el mercado para poder seguir subsistiendo y comprando algunas cosas para financiar Venezuela. Entonces, ¿qué hace la administración Trump hoy? Le dice, el mercado no va a adquirir nueva deuda, por lo tanto, él no tiene mañana no tiene para poder financiar, porque recordemos también que ese financiamiento del gobierno de Maduro no es para comprar más comida al pueblo venezolano, es básicamente para seguir pagando la deuda externa venezolana, que mucha de ella está en manos de gente asociada al gobierno. Entonces le limita esa capacidad de manejo de la deuda venezolana también a esos testaferros de los jefes del gobierno que han venido trabajando con deuda externa a cambio de poder lavar también el dinero. Entonces tiene una implicación básicamente dirigida al gobierno y a los grupos asociados que manejan bonos venezolanos para beneficiarse de ellos en el futuro. Vayamos al gobierno y luego vamos con el entorno. Los contratistas o ese entorno cercano al gobierno que ha venido utilizando estos papeles. Al gobierno no poder negociarlos, consecuencia directa, no tiene cash, no tiene efectivo el gobierno para asumir compromisos tanto externos como internos. Es correcto, de una manera sencilla le estoy limitando la tarjeta de crédito al gobierno. Era como el gobierno venía financiando parte de su eso, entonces le cortamos, tienes una deuda que has adquirido con tu tarjeta de crédito, pero no te voy a autorizar más que te sigas endeudando con la tarjeta de crédito, que son los bonos en este caso y los papeles de la deuda venezolana. ¿Eso afecta, digamos, bancos en Estados Unidos y más allá de Estados Unidos? En nueva deuda todavía no es el efecto en los bancos aquí en Estados Unidos. Recordemos que sí tocaron algunos bonos específicos que no pueden ser manejados, pero son unos bonos, Idania, que se emitieron privadamente en el 2013 y 2014 por parte de PDVSA, que fueron los bonos que compró, si recordamos, Goldman Sachs hace unos 3 meses, 2 meses y medio, a un descuento del 67%, si recordamos. Esa deuda privada con la cual Venezuela venía cabalgando, manejando su poco cash, es la que ellos específicamente aislaron y dijeron, con esos bonos tampoco pueden hacer operaciones, que fueron alrededor, si mal uno recuerda, en el 2013 y 14, como 9.000 millones, que fueron una emisión privada, de la cual se le colocó una parte al Banco Central y otra la tenía PDVSA en su poder. Estamos hablando que más o menos el Banco Central tenía unos 3.000, 4.000 millones de dólares y PDVSA unos 6.000 millones, con lo que venían cabalgando esta manera de operar el financiamiento externo. Señor de la Cruz, vayamos ahora al entorno que ha venido de alguna manera financiando el gobierno a través de la compra de estos bonos de deuda. Entiendo que por primera vez se golpea duramente a estas personas que de alguna manera le han dado soporte al gobierno y que por otro lado se han enriquecido también con estos papeles de deuda. Hay quien decía, y le pregunto, que una medida de este tipo puede hasta quebrar a muchos de ellos. ¿Qué ocurre? Los bonos, los tenedores, una parte de los tenedores de los bonos, tanto de PDVSA como del gobierno, son una manera de cómo el gobierno, como usted lo ha señalado, funciona para pagar, por ejemplo, importaciones de alimentos, utiliza estos bonos. Y estos bonos
van al mercado en el mercado secundario y se liquidan, y es la manera como ha venido, porque al no tener suficiente dólares en efectivo, ha tenido que usar esos papeles. Entonces, ¿qué ocurre? A estos personeros cercados, que son los que hacen los negocios con el gobierno, cercanos a él, eran los papeles que le venían entrando. Entonces, ellos son realmente afectados por este tipo de medida, y asimismo, en el futuro, el gobierno no va a tener cómo, en un futuro, poder seguir jugando con esos papeles. Quiere decir que lo que le entra por venta de exportaciones en petróleo, que es a través de la venta, que se coloca precisamente aquí en Estados Unidos de 750,000 barriles día promedio, ¿verdad? Y eso está a 40, 45, eso son como 30 millones diarios de dólares. Ese dinero ahora va a tener que ser utilizado necesariamente o para comprar comida, porque no va a poder financiarse con los bonos, que era como venía haciendo, o va a tener que pagar la deuda. Entonces lo pone precisamente, como usted señaló, en una situación muy crítica. Y a los internos le va a costar mucho, porque como a Venezuela no se le vende si no paga de contado, ¿verdad? Entonces va a tener muchas dificultades en términos de poder seguir apalancándose en esos papeles. Ahora, la pregunta, señor de la Cruz, que muchos se están haciendo, es decir, se intenta no afectar al pueblo venezolano, que ya padece una crisis humanitaria de grandes proporciones, pero a la larga es imposible no afectar al pueblo venezolano en general cuando se limita la capacidad del gobierno. Indirectamente va a afectar, a la medida en que el gobierno siga utilizando el dinero que utiliza para pagar la deuda, va a afectar al pueblo, porque va a restringir las importaciones y por lo tanto va a haber menos cantidad de importaciones de comida CLAP, que es lo que básicamente está importando el gobierno. Entonces, eso lo va a afectar. Si el gobierno sigue insistiendo en pagarle a sus allegados para poder seguir manejando, cuando digo pagando, quiero decir la deuda. Entonces el gobierno entra realmente en una gran disyuntiva, si realmente quiere invertir el dinero que tiene para comprar comida o para pagar la deuda. Entonces ahí hay un elemento que el gobierno va a tener que tomar la decisión, y es muy difícil para justificar. Le echarán la culpa a los Estados Unidos, pero hay que observar que están dejándole los 30 millones diarios que van de aquí de Estados Unidos, que paga cash, para la compra de comida, que hoy no se utiliza en su totalidad. ¿Qué significa para el gobierno no pagar la deuda? Hasta ahora ha priorizado de alguna manera el pago de la deuda. En esta disyuntiva entre comprar comida para el pueblo y pagar la deuda, como usted dice, se le echará la culpa a los Estados Unidos, quizás se destine esto para alimentos para los venezolanos. ¿Qué significa el entrar en esta mora que podemos prever puede tener el gobierno en Venezuela? Ok. Significa que tendría que entrar en un proceso de reestructuración de deuda por parte del gobierno si decide comprar comida para el pueblo. Entonces, en esa reestructuración de deuda que no ha querido entrar, los dueños de esos papeles, que son amigos del gobierno, son los que van a presionar, y a lo mejor empiezan a no seguirle dando apoyo político al gobierno, y podría generar una crisis interna de esos aliados que tiene hoy el gobierno con esos grupos financieros que han venido ayudándole para amortiguar todo el proceso de financiamiento del país. Entonces, si él toma la decisión de no pagar deuda, tendría que ir a una reestructuración obligada, ¿verdad? Que sería también una buena excusa para el gobierno Maduro hoy, usar este elemento para reestructurar deuda, porque no ha querido, básicamente porque hay, en los cálculos que hemos hecho, entre unos 4.500 y 5.000 millones de dólares en manos de tenedores de esos grupos cercanos al gobierno. Y una última pregunta, señor de la Cruz. Usted decía, cuando comenzábamos la entrevista, que este era un paso más, que no podía verse una medida aislada, sino la cadena de medidas que ha venido anunciando el gobierno de los Estados Unidos. En este orden de ideas, y siguiendo, digamos, el hilo que conduce a cada una de ellas, ¿cuál pudiese ser, digamos, el paso siguiente? Ok, ellos hoy en su rueda de prensa dijeron que ellos le dan 30 días a las licencias. Quiere decir que en 30 días esas licencias caducan y por lo tanto estamos hablando 25 de septiembre. Todavía no ha habido proceso de elecciones regionales, que es el paso que ha tomado la oposición como solución
una parte debida a la crisis. Entonces el gobierno en ese sentido va a estar observando la conducta, porque también hablaron, lo que usted conoce muy bien, todo el plan que es de reconocimiento a la Asamblea Nacional, el canal humanitario. O sea, hay una serie de condiciones que el gobierno volvió a mencionar hoy, que ha sido consistente en eso, que debe Maduro cumplir. Si al 25 de septiembre, que se cumplen los 30 días, eso no ocurre, el gobierno tendrá a mano medidas más duras, que es la que no precisamente parte de la oposición no ha querido que se ejecute, que es la parte ya de los embargos petroleros y comerciales, que sería ya una medida mucho más profunda. Este es básicamente una antesala mostrándole al gobierno que si no entiende van a ver, porque como tú conoces aquí en Estados Unidos las cosas se van haciendo progresivamente. No es casual que la semana pasada visitó Pence América Latina, en Perú, en Lima, se dio la reunión del Comando Sur con los ministros de la Defensa de varios países, ¿verdad? Todo eso está orquestado y yo comenzaría preguntando, ¿cuál es la diferencia entre las sanciones de ahora y las anteriores que han sido anunciadas por el gobierno estadounidense? La gran diferencia, Idania, que hay que irla viendo, que es un proceso en continuo, no es un proceso. Está con nosotros en nuestros estudios en Washington Antonio de la Cruz, él es director de Inter-American Trends y nos acompaña porque estas medidas de tipo económico siempre hay que aterrizarlas para que la gente las entienda. Señor de la Cruz, bienvenido, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Del gobierno de Maduro no es para comprar más comida al pueblo venezolano, es básicamente para seguir pagando la deuda externa venezolana, que mucha de ella está en manos de gente asociada al gobierno. Entonces le limita esa capacidad de manejo de la deuda venezolana también a esos testaferros de los jefes del gobierno, lo que se aplica y se queda así. No tenemos que verla, que es un paso más. ¿Qué hace la administración del presidente Trump? Aísla a nueva emisión de deuda por parte del gobierno de Nicolás Maduro y de PDVSA. ¿Qué quiere decir eso? Venezuela, para poder funcionar, ha venido emitiendo deuda en el mercado para poder seguir subsistiendo y comprando algunas cosas para financiar Venezuela. Entonces, ¿qué hace la administración Trump hoy? Le dice, el mercado no va a adquirir nueva deuda, por lo tanto, él no tiene mañana no tiene para poder financiar, porque recordemos también que ese financiamiento